Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy continuaremos hablando de formas verbales, en concreto del past continuous. El past continuous se utiliza para acciones que ocurrieron temporalmente en el pasado. Para formar el past continuous se utiliza el verbo to be en pasado seguido del gerundio del verbo. Hay que decir que el gerundio se forma con el verbo en infinitivo seguido de ing. Por ejemplo, I was working in a restaurant. Yo estaba trabajando en un restaurante. El past continuous se utiliza en varios casos. Cuando existe una acción que se interrumpe o modifica con otra. Por ejemplo, Anna came when I was sleeping. Ana vino cuando yo estaba durmiendo. It started to rain while we were playing. Empezó a llover mientras estábamos jugando. También se usa para hablar de una acción que estaba desarrollándose en un momento del pasado. Por ejemplo, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar con la forma verbal present continuous. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! El present continuous es una forma verbal que usaremos para referirnos a algo que pasa en el mismo momento en el que hablamos. Por ejemplo, I am writing a letter to my mother right now. Estoy escribiendo una carta a mi madre ahora mismo. También lo usaremos para acciones que suceden en la actualidad, aunque no necesariamente en el momento en el que hablamos. Por ejemplo, I am working hard on this project. Estoy trabajando duro en este proyecto. Por último, podemos usar el present continuous para hablar de algo que está planeado y que es más que probable que suceda en un futuro próximo. Por ejemplo, we are going to the gym tomorrow. Iremos al gimnasio mañana. Para construir la forma afirmativa pondremos sujeto, seguido del verbo to be, seguido del verbo principal y seguido de ing. Por ejemplo, she is watching TV. Ella está viendo la tele. Para construir la forma negativa pondremos sujeto, seguido del verbo to be, seguido de not, seguido del verbo principal y seguido de ing. Por ejemplo, she is not watching TV. Ella no está viendo la tele. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a estar trabajando el pasado perfecto, muchachos. Es un tiempo bastante sencillo, simplemente tenemos que tener varias cosas presentes y entonces esperemos que lo puedas entender sin ningún problema el día de hoy. Correcto, vamos a comenzar entonces, muchachos. Entonces, el pasado perfecto o past perfect tiene una característica principal y es que se utiliza para acciones que habían ocurrido antes que algo o simplemente acciones que habían ocurrido. Tenemos esas dos alternativas. Aquí nosotros vamos a trabajar con este had, ¿sí? Este had acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Had tiene dos significados, que es el pasado de have, ¿sí? Aquí lo voy a colocar, que es el pasado. Recuerden que have es el presente y had es el pasado. Entonces, ¿qué significa? Aquí significa tener, pero aquí significa tenía. ¿Sí? Yo tengo, yo tenía, por ejemplo. Eso es lo que va a diferenciar. En el presente perfecto se trabajaba con have. Se trabajaba con have y se trabajaba con has también. ¿Para cuáles? Para las terceras personas. En este tiempo ya no vamos a tener ese problema de saber cuáles son con have y con has. Ya aquí todos van a ser con had. Es que por eso que lo vamos a utilizar. Entonces vámonos con had. La traducción que vamos a tener en este tiempo, o el significado más bien, ya no va a ser tenía, este queda descartado, sino que lo vamos a utilizar como había.
¿sí? A no ser que usted vaya a decir, él había tenido, ya vamos a hablar de eso, es diferente. Entonces, simplemente tengamos presente que había es lo que vamos a utilizar. Para todas las personas sería este, ¿no? Ahora, vamos a mirar algo que debemos comprender. El presente, pasado y el pasado participio son como de algunas formas por las que pasa el verbo, ¿cierto? Digamos unas trayectorias que el verbo puede tener. Entonces, en presente es decir trabajar, en pasado es worked, trabajó, y en pasado participio worked, trabajado. Casi siempre, mejor dicho, siempre, muchachos, el pasado participio va a terminar en ado o ido, ¿sí? Entonces, recuerden, presente, trabajar, trabajó, trabajado. Mire pues cómo queda. Ahora en presente con este verbo comer, ¿cómo sería entonces? Comer, comió y comido. Por eso termina en ido acá.